Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay kanalman imaynalla kasunkichik llaqtamasis hamuychik chimparimuychik ama qhipakuychikchu. Kunan dia qhawarikusun kay Calamarcata chanta ñawiripusaykichik imatachus kay Calamarcaman nimun kay Wikipediapi. Kunan chantapis Calamarca mas apallanchu kay videopi takinqa waq takiy runawan. Chay takiy runa pertenecen o director huk bandamanta Chilemanta. Chay banda sutikun Illapu nisqa. Entonces chaytapis chanta qhawarisunchis biografianta imatachus qillqaq chay bandaman chayta ñawiripullasaykichista. Chantapis nimunani kay Picaflor de Umamarca chayta mana contestay atinichu. Imaraykuchus ma atinichu, pero nimunani chanta visitamusaq kananikita Don Picaflor suyariway chaypi qillqamusqayki, pero si uyarishawanki chayri qillqamuway mana no qillqarimuy munarqani, pero mana atinichu imaraykuchus mana qillqamuy atinichu chay imatachus qillqamunki chayman. Entonces noqa riskanalnikimi chaypi qillqarimusqayki. Kikillantaq kay a ver Roberto Lique chaypis kikin qillqamullantaq qillqariy munarqani payman manallataq atinichu imaraykuchus mana yachanichu. Entonces mana noqachu negakuni qillqayta sino mana atikunchu. Entonces yachankuni imaraykuchus mana qillqanichu paykuna. Chantapis qankuna yachankichis kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutiymay. Kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista chanta ñawiripusaykichis kay biografianta. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También le doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Hoy vamos a ver a Calamarca. Calamarca es un grupo, uno de los también exponentes, ¿cómo les puedo decir? Uno de los exponentes que están ya arriba, ¿no? Que también llevan el folclore de Bolivia a nivel nacional e internacional. Ellos ya han pisado escenarios grandes y también Calamarca en esta canción que vamos a escuchar, que es Ponchos Rojos, va a cantar con el cantante o director también del grupo Illapu. Illapu es una banda chilena que luego también vamos a leer un poquito de su biografía. Y empecemos. Antes que me olvide, el señor Picaflor de Umamarca tiene su propio canal, es un cantante también que comentó por Liberato Cani. No le he podido contestar, yo no sé por qué he querido contestarle a su mensaje, no se ha podido. No es porque yo no quiera contestarle, no se ha podido y ya iré muy pronto a su canal y le escribiré con respecto a su mensaje. También a Roberto Lique pasa lo mismo, no puedo contestarle, no es porque yo no quiera, es porque no sé si ustedes ponen bloqueo, no lo sé, van a disculpar, pero no he podido responderles. Entonces vamos a leer un poquito de la biografía de Calamarca. Ya anteriormente hemos leído Calamarca, su biografía completa, pero ahora vamos a leer una partecita y luego los que ya quieren profundizar ya saben que se van a Wikipedia y lo encuentran. Entonces vamos a leer lo principal. Calamarca en Aymara es ciudad de piedra y también hombres eternos significa Calamarca. Es un reconocido grupo boliviano, música folclórica. Dice la música folclórica, música tradicional, es la denominación para la música popular que se transmite de generación en generación por vía oral como una parte más de los valores de la cultura de un pueblo, así pues tiene un marcado carácter étnico o raíz dentro de la música tradicional. Fundada en 1984 en la ciudad de La Paz, Bolivia. En la actualidad, Calamarca es considerado uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia
y disfrutan de una significativa popularidad fuerte en Bolivia. Sus discos han sido certificados de oro plata gracias a su éxito comercial. No solamente en Bolivia es reconocido Calamarca, también es reconocido aquí parte de Europa, Asia, África, Estados Unidos, por todas partes fueron también como Los Carcas, como Aguatiñas, como muchos otros grupos que ya han salido al exterior. Entonces vamos a ir a la biografía de Illapu. Vamos a leer un poquito y ya vamos a ver el video. Illapu es un reconocido, Illapu sería Rayo, ¿no? No estoy tan segura, pero Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundada en 1971 en la ciudad de Antofagasta. El nombre de Illapu viene del idioma quechua, que significa rayo, ¿ves? En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías líricas relacionadas con la cultura andina. Musicalmente Illapu comenzó explorando temáticas folclóricas derivadas de expresiones autóctonas andinas, música andina y folclórica latinoamericana, desarrollando finalmente una fusión de estilos que mezcla el jazz, el rock, entre otros géneros. La lírica o temática de sus canciones ha conjugado desde los aspectos más puros de la música andina, donde no solo han interpretado temas de repertorio tradicional, sino que han evolucionado a la composición instrumental, donde destacan por la complejidad de sus obras y de su ejecución. En sus canciones destacan aspectos sociales, políticos, culturales, y cada álbum se ha convertido en una radiografía del momento y presente desde la perspectiva popular. Bueno, entonces aquellas personas que también quieren profundizar de Illapu, pues pueden ir. El director que es el que está cantando aquí, es el que va a cantar aquí con Calamarca, también tiene raíces, como se puede decir, potosinas, es hijo de, ¿cómo se puede decir? De un potosino, el padre de él, su padre del cantante de su padre es potosino. Eso quiere decir que tiene raíces bolivianas. A eso me refiero. Entonces vamos a ir a ver el vídeo. Calamarca, apoyos, autor Hugo Gutiérrez, voz Roberto Márquez Illapu, arreglos Rodolfo Choc. Ya escuchar nomás mi corazón a mí. Buk, buk, buk. en paz con el universo.
No sé si ustedes sienten lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Es todo lo que yo siento por la música. No sé si ustedes alguna vez han sentido apenas escuchan la música y su corazón, sus ideas, sus pensamientos, sus costumbres, sus tradiciones, todo se viene a la mente. Eso hace que uno valore lo que tiene en su país. Uf, a mí ahorita esta canción me hace recordar de todo lo que son nuestras raíces, nuestros seres de antes. Ah, van a disculpar, pero yo me emociono mucho con este tipo de canciones porque son muy profundas y al mismo tiempo tengo una desesperación, no sé, como un agobio, como, como si algo faltase en nuestro país para que todos estemos bien. Y como dicen, ¿no? Nuestra Pachamama es todo, la madre tierra. Algunas llaktamas mana waqaykunkichis noqajina, hark'arikuy munarqanimi, pero mana aguantanichu. Imarayku tukuy imatachus uñitamanta pacha kawsakurqani llaqtaypi, tukuy imata rikurqani hina takiqta chay imanin kay Ponchos Rojos ninki puka poncho ninki chay noqaypa llaqtaypi chay inki chimpitalla. Entonces chayman hamuqkanku taki tarkiadata, museñadata, chaymi yuyarichiwan tukuy imata kawsasqa yuyarichiwan chanta llaqtayta tukuy imata chantapis nin mama kay Pachamamarayku kaypi kawsanchis. Ay, hawarinallapuni a ver, manaña sina waqasaqchu, pero en la ceremonia se dan cuenta, ahí no hay como muchas personas pensarían, ¿no? En la cabeza ahora mismo quizás dirían, ah, ese es chileno. No, señores, si se han dado cuenta, se han dado un abrazo de hermano. Ahí están
pidiendo a la Pachamama, están haciendo una ofrenda. Eso es lo que nos une, nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Debemos respetar, si a aquellas personas que no les gusta nuestras tradiciones, siendo de Bolivia, yo creo que deberían de respetar, así también respetar sus tradiciones o las tradiciones que han adquirido de otros países. Dejemos ser felices a la gente, si no nos hacen daño, ¿por qué vamos a hacerles daño? ¿Por qué vamos a insultarles? ¿Por qué vamos a, no sé, querer creernos superior que ellos? Y no somos superiores, somos seres humanos nada más. A mí ese abrazo de hermandad, a mí toda esa ofrenda que hacen, todo lo que bailan, no es que lo hayan hecho solamente para este vídeo. Yo creo que han ido como se pide, ¿no? A la Pachamama en los apus, en un lugar sagrado donde nuestros yatiris ya saben dónde ofrecer la ofrenda. Yo creo que tenemos que empezar a respetarnos para salir adelante. No gane ni la más chay caica la marca Bolivia Manta. Chay marca esta Chile Manta. Pero paikuna hermanos pues, como en su abraza con cuimaraico. Es una canchas, mana waja. Me importancho, mailatu pips, nasikunki. Es una canqui. Ari, may pitch nasikunki, ari chay chileno, boliviano, argentino, peruano, tucuima, brasilero, mexicano, tucuima. Pero tian, imaynach costumbres ninchis, imaynach chayta respetakunanchis tian. Mana maqakunapaq, mana chiqninakunapaq, chayta respetakunanchis tiyan. Pich llaqtanchismanta mamunakun costumbrenchista ya, pero amataq insultachunchu, amataq ninchu kay indio nispa mana, machaykusachu. Chaylla nuqa niriman, uyarinallapuni ya. Ratanaka, Culiacanaka, Quilirinpira Ukinaka, Tatamaykunaka, Mamata Yanaka, Talcopatak Marawa, Haloaije, Talcopatak Marawa, Hanjakama, Hakawayapgesto, Ukaluntat Hakanaka, Tajpachani, Saltasip Hanyani, Sumatakempi, Hana, Yampu, Chokachuyampi. Khanyani, wawana kaslaiku. Yana kasip khanyani, mahachamar kasal ayanyataki. Hayaya kuya suyo marca. Les voy a leer la última parte que ha dicho en Aymara, para que lo entiendan, lo que ha dicho
y encuentren el significado como yo lo he encontrado y es por eso que yo lo entendí y sé de qué se trata y es por eso que lloro. A ver, ahora se los voy a leer. Bueno, voy a leérselos lo que dice, ¿vale? Dice, Jalaya Colla Suyumarca, Jalaya hermanos y hermanas, grandes abuelos, guías, señores Malcos, señoras Tallas. Más de 500 años han pasado, 500 años de hacernos vivir como si no fuéramos seres humanos, esos ladrones. Todos juntos levantémonos con buen pensamiento, con la visión y la claridad y el sano corazón. Unamos nuestras fuerzas por nuestros hijos, ayudemos todos a forjar, poner de pie una nación grande, Ayaya, la nación del Collasuyo. Malku quiere decir jerarquías, autoridades del, del otro lado del mundo aymara. Ayaya, despertar o levantarse. En aymara yo creo que significa eso. Y en quechua, Ayaya es salud, brindemos. Porque levantarse en quechua es Jatarikuy y despertar es Yichari. Entonces, en Aymara también se utiliza, pero yo creo el significado es ese. Entonces, espero que lo hayan entendido porque he llorado, porque tiene un mensaje muy grande que quizás muchos no lo han entendido porque estamos peleándonos siendo seres humanos, pudiendo unirnos y seguir adelante. Dejemos ya de ser crueles y ponernos barreras nosotros mismos aquí, como si fuéramos prisioneros. Estamos en esta vida con nuestras propias ideas y ambiciones, pudiendo estar tranquilos, viviendo feliz en este mundo, respetándonos, respetando las diferentes culturas que existen en nuestro país, respetar como ellos nos respetan, porque en ninguna de esas culturas yo he visto lastimar a una persona que se cree blanca. Nunca he visto decir esto o esto, más lo contrario, parece que fuesen más educados ellos que los que se creen saber todo. Y en su sabiduría, aquellos que se creen saber todo tienen un vacío, una ignorancia y una pobreza total de mente, porque si tuvieran una mente amueblada o oculta, se darían cuenta de que todos somos iguales. No ganin ni llaqtamasis, amaña maqanakunachu, amaña chiqninakunachu nipiwanpis, kikillan kanchis, sunalla kanchis. Mana nipi sumaqchu, mana. Qolqiraykuchu sumaq, mana. Pichus runa qolqiyuq chayqa, nuqanchis rayku qolqiyuq, nuqanchis rantinchis, nuqanchis imatapis ruwanchis paykunarayku, nuqanchis imaraykuma qolqiyuq kanchis. Mana sumaqtachu umachakunchis, mana sumaqtachu t'ukunchis charaykushlla. Si nuqanchis umachakusunman, sumaq t'ukusunman, sumaqta yachayta hap'ikusunman, umanchikpis ñawpaqman risunman, chaylla faltan. Chantapis nini k'ala jóvenes waynas sipas yachananku tiyan estudiayta y ñawpaqman rinankupaq. Si mana estudianqakuchu, si mana qhasilla, mana imamapis hinallapuni kanqa. Hinallapuni tukuypis imatapis niwasun. Ñawpataña niykichik, indioqa ma imapis, indioqa ma suwachu, indioqa ma qhillachu, mayullachu, indioqa sumaq. Entonces, sumaq umachakuspa ñawpaqman rinanchis tiyan. Kay kamalla kachun, kay video kaypi tukukunqa, imatachu qankuna uyarikuy munankichis, ima takiytachu nimunkichisman, qillqarimunkichisman nuqata leytawan masqarisaq videota qhawarikunanchispa. Entonces kay kamalla kachun, k'ayakama, ñapis kaypi ch'isiña, ancha ch'isiña puñumusaq, ñapis 12:30ña. Entonces k'aya tinkusun waq videopi, kay kamalla kachun llaqtaman si allin p'unchay kachun qankunapaq.
Gente, hasta aquí, espero que les haya gustado. Eh, Espero que no les moleste mis ideas, mis pensamientos. Em, ya saben, dar like, dislike, y aquellas personas que quieran ver otro vídeo, comenten el cantante y el nombre del tema para buscar y así poder ver y disfrutar de la canción. Hasta aquí ya es demasiado tarde, o sea, muy noche ya aquí, ya es las 12:30 de la noche, ya es hora de descanso para mí. Espero que ustedes tengan buena tarde, si están en Sudamérica, pues si no, si están en Europa, pues ya es hora de dormir. Entonces hasta aquí, hasta otro vídeo, hasta mañana, gente.